¿Alguna vez te has preguntado cómo proceso el mundo social? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elliot. Bienvenida o bienvenido a este podcast. En este episodio vamos a abordar uno de los temas tal vez más importantes de los cuales he querido hablar por mucho tiempo y debatía un poco conmigo mismo cómo sería el título que debería ponerle, pensando un poco en esa situación que tal vez varios de nosotros habíamos pasado o estamos pasando, en el punto de que nos dicen no eres tú, soy yo. Pero no quería ponerle ese título porque sentía que veía a las personas de las que enseguida vamos a hablar como un problema, y no quiero que este episodio o que este tema en particular se tome como un problema, porque no quiero que las personas a las cuales nos vamos a referir sientan que son un problema para el resto o tal vez son un problema para sí mismos. Ya entrando en este tema de cómo proceso yo el mundo social y un poco referenciando a ese casi título del no eres tú, soy yo, que claramente no me voy a referir a una relación sentimental en este episodio, pero quiero referirme más hacia aquella situación en la que nos encontramos muchas veces cuando necesitamos un tiempo o un espacio para nosotros mismos, tal vez para sentirnos mejor, tal vez para recargar baterías, tal vez para cuando muchas veces nos sentimos abrumados por nuestro entorno, estresados tal vez por el trabajo, los estudios, y muchas veces solemos tener reacciones que no queremos, solemos tener reacciones que dañan a las demás personas, a aquellos que están a nuestro alrededor. Y ya entrando más en tema, quiero hablarte en este episodio sobre esta forma en que las personas de alguna manera intentamos procesar el mundo social. Y vamos a centrarnos en esta oportunidad en dos tipos de personas: las personas introvertidas y las personas extrovertidas. Hablando de las personas introvertidas, nos vamos a referir o vamos a hablar de aquellas personas que suelen ser tal vez reservadas y suelen evitar las situaciones sociales que tengan demasiada concurrencia. Sin embargo, no quiero que esto se tome como un significado de que estas personas tienen que ser tímidas o inseguras, porque no necesariamente pasa. Y tampoco es que no estén plenamente adaptadas a la vida social o incluso familiar o laboral, que muchas veces dentro de nuestra casa solemos sentirnos abrumados, y más creo que nos llega a pasar esto en la etapa adolescente, cuando estamos creciendo, en esa edad en la que estamos en una especie de transformación y en la cual podemos tal vez sentirnos atacados o como aquellas personas en las que somos el blanco tal vez de nuestra propia familia, porque nos dicen ciertas cosas, nos tratan de guiar tal vez, y que muchas veces suele ser muy complicado, generando estrés y otro tipo de situaciones. Además, vamos a hablar de los extrovertidos, quienes serían lo opuesto. Estas personas demuestran un gran entusiasmo, son más sociables, disfrutan con las reuniones de amigos y les encanta la diversión y las emociones nuevas. Su vida puede estar centrada en el entorno más de compañía, en el mundo exterior. Y vamos a tomar a estos dos tipos de personas como los principales protagonistas de este episodio, y a la vez también como introvertido
Ha sido en lo personal un poco difícil porque creo que nadie que sea introvertido, si es que me está escuchando del otro lado, podría imaginarse que una persona introvertida pueda hablar por mucho tiempo, pueda incluso ahora el tener este podcast y el proceso de inicio de cómo me ha costado empezar, de grabar una vez y sentir que estaba mal y que no quería que mi voz se escuche así. Y tenemos miedo a esa crítica tal vez, pero creo que la crítica más dura es la que uno mismo se hace, porque podría haber grabado un montón de veces el mismo episodio y seguía sin gustarme y seguía sin encontrarle algún sentido o sin quererlo ver como algo que las personas podrían disfrutar. Entonces, en este momento voy a hablar más como introvertido y también reflexionando un poco sobre cómo me ha tocado cambiar un poco, abrirme un poco a todo ese entorno de las personas extrovertidas, porque muchas veces nos encerramos en nuestra propia burbuja y creemos que estamos bien o que lo estamos haciendo bien y que tal vez las personas extrovertidas están mal o que como introvertidos decimos queremos paz, queremos estar tranquilos, no queremos salir, no queremos estar con amigos. O tal vez sí, que en mi caso ha sido, por ejemplo, el hecho de salir, pero siempre me costaba mantenerme en una situación de fiestas o amigos. Llega tal vez a un punto en el que como introvertido sentía que me cansaba mucho, me desgastaba la situación y lo único que quería era irme, llegar a casa y recargar mis baterías sociales de alguna forma. Pero quiero dejar en claro que no quiero hablar en contra, no quiero favorecer al extrovertido o al introvertido y dejar en claro que no hay mejor o peor, simplemente son dos formas en las que las diferentes personas que habitamos este mundo procesamos ese entorno en el que nos toca vivir, en el que estamos rodeados de los demás, nuestra familia, amigos, en el trabajo, y también este tipo de espacio que solemos pedir o solemos tener las personas introvertidas. Y en lo personal sí ha sido muy difícil porque muchas veces llegan las críticas de amigos, tal vez que quienes pocas veces te entienden o a algunos les cuesta más. Como personas introvertidas solemos procesar de distinta forma eso de la compañía, de estar rodeados de gente, de tener que hablar todo el tiempo. Y en lo personal yo me tomaba espacios de más o menos un mes, 2 meses, cuando sabía que tal vez estaba llegando el final del año y necesitaba un poco de tiempo a solas, porque de verdad el hecho de estar todo el tiempo rodeado por personas, todo el tiempo con amigos, todo el tiempo tal vez en situaciones en las que me sentía desgastado. Y quiero aclarar este punto porque muchas veces tal vez las personas que no son introvertidas pueden llegar a pensar que es porque esas mismas personas nos causan este estrés o esa molestia y no tiene nada que ver con ellas, sino que es algo que se siente y no tiene que ver con que ellas sean malas o con que ellas nos causen estrés o con que tal vez nos molesta su compañía, que muchas veces he llegado a tener ese comentario de amistades o de algunas personas cercanas, pero claramente no tiene nada que ver con ellas, sino que yo lo llegaba a ver como una especie de batería que se te descarga y que se recarga también en el momento en el que te das un espacio para ti, que no necesariamente tienen que ser semanas o ese mes o 2 meses en los que tal vez yo me iba
de todo lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces quiero hablar de ese tiempo que nos podemos tomar, y eso va a variar porque aún como introvertidos creo que no somos el mismo tipo de introvertidos, si vale la clasificación de alguna forma, porque yo puedo sentir que necesito espacio y en un par de horas estar tal vez como nuevo y puedo volver a hablar, puedo volver a estar con amigos, y no necesariamente tiene que ser tan extremo al punto de alejarme de todos y correr y escapar y todo eso. Simplemente balancear tal vez el tiempo en el que estamos con amigos, el tiempo en el que salimos tal vez alguna vez y nos toca compartir con otras personas, al tiempo que nos damos a nosotros para tal vez leer un libro, escuchar un poco de música y estar con nosotros. De nuevo quiero aclarar que en este episodio voy a hablar más desde una perspectiva introvertida, porque es como yo me siento, como yo me he sentido también antes, cómo me ha tocado vivir algunas cosas, cómo he llegado a sentir ese estrés, tal vez ese cansancio de estar en situaciones en las que no me sentía cómodo. Y claramente no quiero parecer ni hablar como si fuera yo un experto. Desde ya quiero decirte que todos los episodios o todos los temas que toquemos son desde mi perspectiva, desde mi vivencia, desde la experiencia que he logrado tener en este tiempo viviendo cosas. Probablemente muchos se identifiquen, probablemente no. Yo no soy un experto en estos temas, pero lo que quiero reflejar en estos episodios y en este podcast en general es la experiencia que he llegado a tener yo en las distintas etapas de mi vida. Aclarado ese tema, puedo decirte en este momento que si alguna vez has tenido algún amigo o algún familiar que tiene tal vez ese mismo tipo de actitudes, que trates de entenderlo lo más que puedas. Yo sé que muchas veces puede ser difícil porque muchas veces llegamos a sentir que hemos hecho algo mal o estamos haciendo algo mal, o que tal vez hemos dicho algo mal o hemos hecho sentir mal a una persona, y no necesariamente tiene que ver con eso. Cuando pedimos un tiempo para nosotros mismos, cuando pedimos un tiempo en el cual poder recargar esas baterías sociales, como lo decía antes, creo que es de gran manera muy importante la empatía, de gran manera saber que esa persona probablemente nos está pidiendo algo porque es lo que sabe que le va a hacer bien. Y en lo personal te puedo decir que sí, es totalmente cierto. Yo las veces que he necesitado ese tiempo y lo he pedido y de verdad me ha costado hacer entender a algunos amigos o algunas otras personas sobre aquello, ha sido muy gratificante para lo que quedaba después, porque yo podía sentirme de nuevo bien, de nuevo con esa confianza de hablar con los demás, de nuevo dentro de esa paz mental que tal vez muchos buscamos, pero que muy pocas veces encontramos, y creo que nos ayuda a desenvolvernos mejor en todos los espacios y en todos los campos de nuestra vida, porque nadie quiere una persona estresada, nadie quiere una persona enojada todo el tiempo, que esté gritando, y es probablemente el extremo de no tomarse un tiempo, no tomarse un espacio para uno mismo. Yo me quedo siempre con ese tipo de analogías, si vale el término, para esas baterías sociales que se recargan y se descargan. Entonces los introvertidos de alguna forma tenemos esa batería social que se recarga cuando estamos solos, y desde mi propia experiencia
puedo ser tal vez muy repetitivo en este sentido, pero quiero apuntar más a la empatía para las personas introvertidas. Como te decía antes, si has tenido o si estás teniendo tal vez un amigo, una amiga o un familiar que tiene este tipo de actitudes, lo más aconsejable, creo yo, es que puedas entenderlo, porque también queda otro punto clave ahí, que es que para nosotros no es como que queremos alejarnos y queremos que las personas se sientan mal, en absoluto, sino que nos cuesta también cuando las personas tratan de persuadirnos, digamos. Yo he tenido ese problema varias veces con amigos que les decía, disculpa, tengo que irme un tiempo, tal vez no voy a conectarme a las redes, que es lo que generalmente ahora todo o todos estamos en las redes, y que un mensaje, una llamada. Y yo he tenido ese problema porque varios de mis amigos me decían, pero ¿por qué te vas a ir? ¿Pero a dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Y creo que cuesta un poquito que nos entiendan. A lo que quiero llegar es a esa empatía, tal vez no dentro de las personas que somos introvertidas, sino a nuestras amistades, a nuestras familias, a aquellos que están a nuestro alrededor, porque muchas veces es difícil desde su lado entender el tiempo que necesitamos, porque obviamente no es el tipo de personas que resuelven o que entienden este mundo social de la misma manera que nosotros. Y apuntando también a la falta de este tiempo, que puede generar agotamiento y estrés, y que la verdad es muy agobiante y es muy difícil sobrellevarlo, pero creo que esa es un poco la meta de este episodio. Y el por qué quería hablar hace tiempo de esto, que se me hace muy importante, porque hay tantas personas allá afuera que tal vez por el mismo hecho de ser introvertidos no se atreven o no pueden explicar esto a las personas que los rodean. Parte de este pedido o este llamado a la reflexión, si vale el término, es el hecho de ser más empáticos tal vez, y reconocer de alguna forma que no todos somos iguales, no resolvemos las cosas de igual manera. Algunos, como te decía antes, optaremos por irnos un tiempo, optaremos por no contestar el teléfono, optaremos por tal vez tener un espacio, un tiempo con nosotros, escuchar música, buscar algunos hobbies, algunas distracciones, entretenimiento y un montón de situaciones en las que nos va a ayudar a sobrellevar este estrés. Pero de nuevo entendiendo también al otro lado que hay varias personas que no siempre van a resolver lo mismo de la misma manera. Y al final es gratificante, como te decía, porque al final sí resuelves estos problemas de alguna forma, si resuelves ese estrés, si resuelves, te sientes mejor contigo mismo, llegas a una paz mental. Incluso creo que eso es lo que nos ayuda a poder ser una mejor versión para nuestros amigos, nuestra propia familia, el hecho de estar más calmados, de entender a los demás y de ser ese tipo de personas que son, creo yo, una buena compañía, alguien que te escucha, pero dejando de lado ese estrés y esas razones por las cuales nos podemos sentir abrumados muchas veces. Hay otro punto que creo que es bastante importante, y es la perspectiva de las personas que estarían al otro lado, que serían los extrovertidos, quienes buscan una interacción social, porque claramente pueden llegar a aburrirse si no están tal vez rodeados, si no están con amigos, si no están tal vez en alguna salida. Y al momento
de pedir tal vez que las personas sean más empáticas, podríamos tener en cuenta el hecho de ser empáticos, pero para ambos lados. Los introvertidos, entendiendo que los extrovertidos resuelven y tienen esta facilidad de ser más sociables, de sentirse cómodos en un ámbito tal vez más rodeados de personas, tal vez en alguna reunión, con compañeros, con amistades, y no debemos juzgar tal vez con las frases que podemos decir muchas veces desde el lado de los extrovertidos, que muchas veces lo he escuchado incluso y dicen, los introvertidos no disfrutan de la compañía. O tal vez desde el lado de los introvertidos decir, los extrovertidos son tan superficiales. Entonces quiero tal vez llegar ya en esta parte final del podcast a este sentido de empatía, a este sentido de no juzgar a los demás, simplemente entender, porque son diferentes maneras, todos somos diferentes. No podemos resolver las cosas de la misma manera y tal vez algunas situaciones en las que para nosotros resulte ser tan normales, resulten ser tan livianas, puede que para el otro en su cabeza esté lleno de estrés y esté agotado, esté cansado, tal vez necesita respirar, siente que necesita un tiempo a solas. Entonces creo que lo importante es llegar a esa empatía, a ese lugar donde ambas personas puedan entender a los otros, y creo que de alguna forma eso nos va a llevar a entender mejor a los demás, entender mejor cómo somos, cómo podemos ayudarnos incluso entre introvertidos y extrovertidos en este caso. Cómo ayudarnos a sobrellevar nuestros problemas o nuestro estrés, el hecho de sentirnos abrumados, como le explicaba, que muchas veces es difícil cuando quieres explicar algo y las personas no te entienden. Entonces, si has escuchado este episodio, si crees que alguien está pasando por esto, sería muy interesante que lo puedas compartir, y el hecho también de que tú puedas reflexionar un poco, así como me ha tocado a mí, de no cerrarme tanto en mi burbuja y decir que los introvertidos estamos bien y que los extrovertidos no, que los extrovertidos son superficiales, etcétera, etcétera. Sino llegar a un punto en el que ambos entendamos cómo son tal vez los mundos de estas personas, de cómo pueden sobrellevar el estrés y los problemas que todos enfrentamos alguna vez. Entonces quiero ya, para cerrar este episodio del podcast, dejarte estas dos preguntas que me encantaría que las respondas en los comentarios. Ahí, si me estás escuchando en Spotify, creo que es en la plataforma donde están actualmente permitidos los comentarios. Si estás desde otra plataforma, creo que tal vez lo puedes hacer en YouTube Music, no estoy seguro ahora, pero quería dejar estas dos preguntas para que me las respondas tú en los comentarios, y obviamente me va a encantar leer las respuestas. Y la primera es: ¿cuándo fue la última vez que respetaste el espacio personal de alguien? Otra de las preguntas también, que creo que va desde el lado más, una pregunta tal vez para mí mismo, para las personas introvertidas: ¿cómo puedes ser más comprensivo con quienes necesitan una dosis extra de interacción? Quería darte las gracias por acompañarme en este episodio. Si me has escuchado hasta aquí, muchísimas gracias. Ya lo sabes, puedes seguirnos en X. Ahí nos encuentras como @quetalpodcast, así todo seguido. Puedes compartir este episodio, ya sabes, con algún familiar, con algún amigo, tal vez alguna persona que crees que pueda interesarle o gustarle este espacio. Y también estoy abierto
a todos aquellos comentarios o sugerencias de lo que quieres oír más adelante en el podcast. De nuevo, muchas gracias por haberme escuchado hasta acá. Ya tenemos los próximos episodios ahí preparándolos para los siguientes días. Ha sido un gusto de nuevo volver a este espacio. También no te olvides seguirnos ahí en la plataforma en la que nos estás escuchando para que no te pierdas los próximos episodios que ya estamos preparando para esta segunda temporada. Ha sido un gusto, de nuevo, muchas gracias por escucharme hasta acá. Te cuidas mucho, que Dios te bendiga y nos escuchamos la siguiente.